Si naciste en los años 80 o los 90 debes estar tan en shock como yo mismo. Y si no te enteraste, escucha bien. Nick Carter, el rubio favorito de los Backstreet Boys, está a punto de perderlo todo. Y si la justicia avanza, podría terminar preso el resto de su vida. Pero empecemos por el principio. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV. Y Nick Carter, el rubio galán de los Backstreet Boys, sí, nació el 28 de enero de 1980 en Jamestown, Nueva York, y desde chico mostró un talento impresionante para la música y el espectáculo. A los 12 se unió a los Backstreet Boys y explotó, se convirtió en una superestrella. Los Backstreet Boys, si estabas vivo en los 90, sabrás que eran una de las bandas número 1. Las chicas enloquecían con hits como I Want It That Way o Everybody. Nick, siendo el más joven, se convirtió rapidísimo en el favorito de todas las fans. And later, we'll introduce you to a new singing sensation, the next legends, maybe. Who could be the new kids, the new kids on the block? Maybe we had to have Tom say that. What is your name? I'm AJ McLean. AJ, and who are you? Howie D. Howie? I'm from Lexington, Kentucky. My name's Brian Littrell. I'm Nick Carter. Okay, and who are you? I'm Kevin Richardson. I'm from Lexington, Kentucky. El éxito de la banda fue meteórico, especialmente con su álbum Millennium del año 99, que los catapultó a la cima del mundo del pop. Pero detrás de ese éxito había una presión inmensa. Nick, el niño prodigio, tenía que sostener a su familia, convirtiéndose en el pilar económico desde muy joven. Y si pensabas que uno solo en la familia Carter tenía talento, bueno, te equivocaste. Aaron Carter, el hermanito menor, también se subió al tren de la fama. Él nació el 7 de diciembre del 87 y con solo 9 años ya estaba lanzando su primer disco. Aaron se convirtió en el ídolo número 1 infantil y eventualmente fue un ídolo juvenil con temas pegajosos como Crush on You y Aaron's Park. Aaron, manejado por sus padres, se encontró bajo una presión gigantesca también para mantener su carrera y seguir los pasos de su hermano, y así empezó su camino en la música, lleno de éxito, pero también de explotación y presión constante. A simple vista, los Carter parecían la familia ideal. Ya de por sí, el concepto de todos rubios, bellos y perfectos es un poco el estereotipo que los medios consideran justamente como eso, perfección. Pero si rascamos un poquito, encontramos un mundo de conflictos, drama y una toxicidad pocas veces vista. Bob y Jane Carter, los padres de toda esta tropa, eran el centro de la turbulencia. Tenían una relación más inestable que Jenga en medio de un terremoto. Manejar las carreras de Nick y Aaron mientras criaban a 5 hijos en total los sumergió en un mar de tensiones y peleas. Y así como digo 5 hijos, repasemos rápidamente quiénes son estos 5 hijos. Nick Carter, el mayor, el salvador económico de la familia desde muy pequeño. Con la fama de los Backstreet Boys, Nick ya sabemos que tuvo que cargar con responsabilidades enormes. BJ Carter, la segunda mayor, luchó contra sus propios demonios, incluyendo el abuso de sustancias. Tercera viene Leslie Carter, que intentó seguir una carrera musical, pero su vida la verdad que fue una espiral descendiente. Aaron Carter viene cuarto, que es el más joven en alcanzar la fama, pero también el más explotado y presionado. Por último tenemos a Angel Carter o Angel Carter, la gemela de Aaron, que estuvo mucho menos en el ojo público, pero igualmente se vio afectada por el caos familiar. No podemos hablar de los Carter sin mencionar el reality show House of Carters, que se estrenó en el año 2006. Este programa nos dejó ver sin filtros la verdadera dinámica disfuncional de esta familia. Era un combo explosivo de drama, adicciones y pelea que parecía sacado de una novela de terror. Eso sí, con todo lo mal que se veía la familia en este reality, en realidad no nos estaba mostrando ni un pequeño porcentaje de lo que estaba sucediendo. Desde el primer episodio, House of Carters dejó clarísimo que el abuso de sustancias era un problema gigantesco en la familia. Nick y Aaron luchaban contra sus propios demonios y el alcohol y las drogas eran los protagonistas en muchas escenas. El show no se guardó mucho, mostrando momentos donde los hermanos estaban visiblemente alterados. Era un desfile de excesos que mostraba el lado más oscuro de la familia. Pero eso no es todo, amigos. El programa también mostró la violencia y las peleas constantes entre los hermanos. A pesar, sí, del amor fraternal, Nick y Aaron tenían una relación terriblemente explosiva. Hubo momentos en que las discusiones se convertían en peleas físicas, por no decir casi todas las veces, y todo quedó capturado en cámara para que el mundo lo viera. Y es muy curioso porque en aquellas épocas había como una especie de concepto, ¿no? De que entre hermanos pasa cualquier cosa, los hermanos se pegan, se pelean, no pasa nada. Pero hoy, siendo el 2024, podemos entender que la violencia está mal en cualquier tipo de situación, no importa dónde. En
resumidas cuentas, su relación era como una bomba de tiempo a punto de estallar. House of Carter también mostró la dinámica familiar caótica en su máxima expresión. Las discusiones no eran solo entre Nick y Aaron, sino que todos los hermanos participaban en los conflictos. La falta de una figura paterna estable y la presión de la fama hicieron que las interacciones fueran tóxicas y desordenadas. Era un todos contra todos, donde las heridas abiertas y las luchas internas quedaban muy expuestas. La serie se vendía como una oportunidad para que los hermanos se reconciliaran y superaran sus diferencias, pero en realidad solo expuso aún más el desastre que vivían. Los espectadores vieron de primera mano el impacto del trauma y la adicción en la familia y cómo la fama exacerbó todos estos problemas. Lo curioso es que en gran parte este reality show nos presentaba a Nick Carter como si fuera casi el padre de todos. ¿Por qué? Bueno, un poco por haber sido siempre el sostén económico. El reality show entonces, lejos de ayudar a los Carter, probablemente elevó sus problemas. La exposición constante y la presión de tener sus vidas personales mucho más bajo el escrutinio público, que en general solo aumentaron el estrés y la disfunción. Este programa fue una demostración pública de una familia al borde del colapso, donde la fama y el dinero no podían comprar ni la paz ni la sanación. Era un espejo de la tragedia que vivían, mostrando que detrás de la fachada de los famosos a veces hay realidades oscuras y complejas. Pero si este reality te pareció una tragedia, déjame decirte que todavía no escuchaste nada sobre las tragedias de esta familia. Leslie Carter, la hermana, falleció el 31 de enero del 2012 por una sobredosis de medicamentos. Tenía solo 25 años y su muerte fue un golpe durísimo para la familia. Leslie había luchado con problemas de salud mental y adicciones, lo cual es básicamente un reflejo de la inestabilidad familiar. Por su parte, Bob Carter murió de un ataque al corazón el 16 de mayo del 2017. Su muerte dejó a la familia sin figura paterna, a pesar de que el tipo era un poquito conflictivo y, como dije antes, Nick Carter en cierta medida era la figura paterna. Este evento obviamente empeoró mucho más la situación familiar. Aaron Carter, el pequeño prodigio, falleció el 5 de noviembre de 2022 a los 34 años, ahogado después de inhalar difluoretano y tomar alprazolam. Aaron había batallado durante años contra la adicción y problemas de salud mental. Su muerte fue una tragedia más en una familia que ya estaba devastada. Pero, señoras y señores, ahí no queda la cosa. BJ Carter también falleció de una sobredosis accidental de fentanilo y metanfetaminas. Su lucha con el abuso de sustancias terminó de la manera más triste, dejando otra cicatriz profunda en la historia de los Carter. Las adicciones claramente fueron un problema gigante y siguen siendo en la familia Carter. Bob y Jane lucharon con sus propias adicciones, creando un ambiente inestable y caótico para sus hijos. Este entorno tóxico influyó profundamente en los hermanos, muchos de los cuales también cayeron en el abuso de sustancias, por no decir todos. Nick y Aaron batallaron públicamente con sus problemas de adicción. Aaron, por ejemplo, fue arrestado varias veces y Nick también confesó sus luchas con el alcohol y otro tipo de sustancias. Otro de los grandes problemas es que, a pesar de los millones ganados por Nick y Aaron, la familia enfrentaba problemas financieros porque habían gestionado muy mal el dinero. Los padres no supieron manejar las finanzas para nada, lo que llevó a problemas económicos constantes y aumentó el estrés familiar. Y por sobre todo, aumentó la presión sobre Nick y Aaron, que tenían que seguir trabajando y facturando. Este es un curioso caso donde el dinero, en lugar de ser una solución, se convirtió en una fuente de conflicto y preocupación. Nick Carter, obviamente, siempre siendo el mayor y protector, intentó ayudar a sus hermanos en muchas ocasiones, pero sus esfuerzos fueron en general en vano por la gravedad de las adicciones y problemas de salud mental de sus hermanos. A pesar de sus mejores intenciones, Nick se encontró luchando contra una marea imparable de problemas familiares que además incluían sus propias adicciones. Ahora que conocimos un poquito la dinámica familiar, tenemos que viajar al presente, porque todo este pasado nos va a ayudar a entender lo que está sucediendo ahora. Y sobre todo, si creías que la cosa no se podía poner infinitamente peor, bueno, en los últimos años, Nick Carter está enfrentando gravísimas acusaciones de abusos que sacudieron no solo su vida, sino también su carrera. Y para coronar, se acaba de estrenar un documental con un montón de sus supuestas víctimas dando testimonio. En la docuserie Fallen Idols, o sea, ídolos caídos, el testimonio de Melissa Schumann ocupa un lugar central, ofreciendo un relato completamente desgarrador de los eventos que, según ella, pasaron en el año 2003. Melissa entonces era miembro del grupo Pop Dream,
y se encontraba rodando la película para televisión The Hollow junto a Nick Carter. En este periodo, Nick la invitó a ella y a una amiga a su departamento en Santa Mónica bajo la apariencia de una reunión informal. Dato de color que le da una vuelta de tuerca aún más oscura a todo esto es que la banda Dream, de la que formaba parte esta chica, era un proyecto de Diddy, claro que sí, el mismo que hoy está siendo acusado de algunas de las peores cosas que se te puedan ocurrir. La noche entonces comenzó como una reunión amistosa, pero se convirtió en una pesadilla para Schumann. Ella relata que Nick la llevó al baño donde, a pesar de sus repetidas negativas y resistencia, él comenzó a realizarle sexo oral. Melissa intentó apagar las luces para no ver lo que estaba pasando, pero Nick las volvía a prender, insistiendo en que quería verla. Esta situación, según sus palabras, fue profundamente humillante y traumática. Después de este incidente en el baño, Schumann cuenta que Nick la llevó a la habitación. A pesar de que ella le repetía que quería mantener su virginidad hasta el matrimonio, él no respetó nada de lo que ella le dijo. Según Schumann, Nick le dijo, podría ser tu marido, antes de violarla. Al día siguiente, Melissa recibió un mensaje de texto de Nick que decía, ¿por qué me hiciste hacer eso? Lo que obviamente la dejó conmocionada y buscando algún tipo de explicación. Este mensaje, además del miedo, le generó un montón de confusión, haciéndola en cierta medida sentir culpable por lo que había pasado. Lo más loco es que poco después tuvo que hacer una presentación privada para Sony y la pusieron a cantar con ¿quién? Ni más ni menos que Nick Carter. Ashley Rep también comparte su historia en este documental, añadiendo otra capa a las acusaciones contra Nick Carter. Ella, quien era amiga de la hermana de Nick, o sea de Angel Carter, afirma que fue agredida por Nick en 2 ocasiones diferentes. La primera vez ocurrió en la casa de la familia Carter en Florida cuando ella tenía 15 años y Nick 23. En un segundo incidente, Rep dice que fue badaloy por Nick frente a sus amigos. Estos eventos dejaron obviamente una marca profunda en su vida y Rep menciona que Aaron Carter notó su angustia y fue muy amable con ella, a diferencia de su hermano Nick. Recordemos también que Aaron era uno de los que insistía en redes sociales que su hermano era un badaloy serial. Shannon Roth es otra figura clave en el documental, siendo la primera mujer en presentar una demanda por agresión sexual contra Nick en diciembre del 2022. Roth describe un incidente en el que Nick la agredió sexualmente cuando ella era una adolescente. Su coraje para dar un paso al frente inspiró a muchas otras mujeres a compartir también sus historias y a buscar justicia. Obviamente, a pesar de las acusaciones, Nick mantiene que el encuentro fue consensuado y cuestionó la veracidad de estas acusaciones. Lo curioso de este documental es que presenta una visión muy equilibrada porque incluye la posición de Nick Carter. En una tarjeta de título se lee que Nick niega las acusaciones y cuestiona la credibilidad de sus acusadoras. Además, declinó ser entrevistado para la serie. Tony Bass, un amigo de Nick que estuvo presente la noche del supuesto incidente con Schumann, apoya la versión de Nick y el tipo afirma que el encuentro era totalmente consensuado. Por otro lado, el ex manager de Schumann negó haber recibido información sobre la supuesta violencia, lo que hace que esto sea un poquito más complejo porque nadie sabía que supuestamente había pasado esto. Las acusaciones obviamente tuvieron un impacto tremendo en la vida de Nick Carter y en su carrera. Los fans de los Backstreet Boys y el público en general están divididos entre el apoyo a las víctimas y la defensa de Nick. Comúnmente igual estos apoyos carecen de toda lógica y básicamente son un poco extremistas. Lo importante sería que esto avance en la justicia y podamos saber realmente qué sucedió. Pero uno de los puntos más interesantes de este documental es que también aparece Keiya Jones. ¿Y quién es esta chica? Bueno, una ex novia de Nick Carter y ex miembro de las Pussycat Dolls. Jones cuenta cómo, después de leer el blog de Schumann en el año 2017, donde ella relataba su experiencia, se sintió impulsada a contactarla y a ofrecerle su apoyo. Jones relata su propia experiencia de abuso y cómo Nick no hizo nada para ayudarla. Este testimonio obviamente le da un poco más de credibilidad a Schumann y muestra la red de apoyo que se fue formando entre mujeres que sufrieron a manos de Nick. Y hablando de mujeres que sufrieron a manos de Nick, Paris Hilton sería una de sus tantas víctimas. Ha aparecido con marcas en el cuerpo mientras estaba en pareja con él y otras tantas cosas, incluido el mismo Aaron Carter, que señaló que él había sido violento con ella, pero Paris Hilton al momento no habló. En el documental, uno de los aspectos que más sorprende y que más conmueve es el apoyo público de Aaron Carter a las mujeres que acusaron a su hermano Nick de agresión sexual. De hecho, algunos de ustedes recordarán que yo estuve en contacto con Aaron Carter durante esa época y un poco antes, y para decirlo sencillamente, el mundo lo trataba de loco. Aaron fue uno de los primeros en mostrar su apoyo a Melissa Schumann después de que ella hiciera públicas sus acusaciones contra Nick.
No solo se puso en contacto con Schumann para expresarle su apoyo y asegurarle que creía su historia, sino que también esto lo hizo público. Obviamente, el apoyo de Aaron a las acusadoras de Nick exacerbó las tensiones que ya había en la familia. De hecho, Aaron en su momento afirmó que su familia estaba detrás de una serie de ataques cibernéticos que sufrió después de expresar su apoyo a las familias. Para hacerle frente al acoso que estaba recibiendo y buscar la verdad detrás de los ataques, Aaron contrató a Jennifer Hoffman, una detective privada. Esta detective relata en el documental cómo Aaron se acercó a ella diciendo ser víctima de hostigamiento y solicitando su ayuda para frenarlo. Lo que reveló la investigación es que un influencer era quien estaba detrás de la mayoría de los ataques. Este se llama Gumball y se autodenominaba archienemigo de Aaron. Lo que nadie esperaba encontrar es que este hombre tenía interacciones directas con Lauren Kidd Carter, o sea, la esposa de Nick. Hoffman encontró evidencia de que Lauren había donado muchísimo dinero a Gumball, y este hallazgo levantó sospechas sobre la posible complicidad de la familia en el acoso hacia Aaron. Si bien nunca se descubrió una conexión de Nick con este muchacho, que su esposa estuviera en contacto directo con él ya nos dice un montón. Una de las escenas más fuertes de todo el documental nos muestra a Aaron durante una transmisión en vivo en Instagram donde acusa a su hermano Nick de estar detrás de todo este acoso cibernético. Aaron parecía emocionalmente agotado y frustrado y sus palabras reflejaban la profundidad de su dolor y desesperación. El tipo no podía más. Además, afirmaba que los ataques solo comenzaron cuando decidió apoyar a las víctimas de agresión. ¿Cuál fue la respuesta de Nick Carter? Bueno, pidió una orden de restricción contra su hermano, siendo que, al parecer, era Nick el que estaba atacándolo. Uno de los eventos trágicos y reveladores de cómo era la dinámica de esta familia fue la muerte de Leslie Carter en el año 2012. Jane culpó a Nick por no haber estado presente para ayudar a Leslie, acusándolo de no usar su dinero e influencia para salvarla. Este enfrentamiento terminó con la decisión de Nick de no asistir al funeral de Leslie, lo que provocó mucho más resentimiento y acusaciones dentro de la familia. Aaron, al enterarse de que su hermano no iba a ir al funeral, fue incluso manipulado por Jane, quien le dijo que Nick no lo amaba, lo que exacerbó un poco las divisiones que ya existían. La historia de la familia Carter es una montaña rusa de éxito, tragedia y controversia. Desde el auge de Nick y Aaron hasta las recientes acusaciones contra Nick, esta familia no tiene respiro, no tiene descanso. Pero la gran pregunta es Nick Carter víctima de falsas acusaciones? ¿O detrás de su cara bonita hay algo más? Coméntame qué opinas, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.